Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanotolia. Vamos a traer hoy en principio, bastantes buenas noticias, por lo menos con respecto a la economía. También relativamente a los incendios, como veremos. No todos son buenas noticias respecto a los incendios, obviamente. Hay también que lamentar pues muchos daños materiales, bosques arrasados y sobre todo alguna que otra muerte. Pero bueno, vamos por partes. Respecto a la economía, los últimos datos que tenemos de inflación, datos publicados esta semana, publicados el jueves, pues confirma un poco esa tendencia que se viene observando, pues ya son durante 13 meses consecutivos, al descenso del IPC en Turquía, al descenso de los precios. Llegamos a tener un IPC, una inflación cercana al 80%, en torno al 80% en Turquía. Y ahora mismo, según los últimos datos publicados esta semana, como decíamos, publicados por el Instituto Estadístico Turco, TÜİK, por sus siglas en idioma turco, la inflación se situó en el pasado mes de junio, ya recién concluido, en un poquito por encima del 35%. El dato concreto es de 35,05% de inflación registrada en el mes de junio, en el índice de precios al consumo, según este informe del Instituto Estadístico Oficial de Turquía, según un informe de TÜİK, que además indica que la inflación intermensual, es decir, el incremento de los precios en junio con respecto al mes anterior, al mes de mayo, fue del 1,53%, que sigue siendo además también un incremento por debajo del registrado en intervalo mensual anterior, es decir, entre abril y mayo. Por sectores, digamos, ¿en qué ámbitos fue donde se registraron los mayores incrementos de los precios en el último año? Hasta llegar a ese 35,05% de inflación en junio. Inflación interanual hablamos. Bueno, el incremento mayor del coste de la vida en el último año en Turquía se dio, como suele ser, como viene siendo habitual en los últimos informes, principalmente en la educación, fue donde hubo un mayor incremento, más de un 73% en el último año. Se le siguió la vivienda, que sigue siendo también uno de los principales factores de incremento del coste de la vida, no solo en Turquía, en muchos otros países. Vivienda, en el último año experimentó un crecimiento de 65,54%. También la salud, un 38, casi 39%. Y en cuanto a las mayores subidas de precios, pues se registraron en la ropa y el calzado, que subió en el último año un 14, casi 14,5%, comunicaciones 18,43% y en la cultura y el ocio 27,53%. En comparación con el mes anterior, no ya un año vista, sino al mes anterior únicamente, al mes de mayo de 2025, en junio la inflación los precios subieron especialmente, de nuevo en la educación, subieron 4,48%, luego de nuevo también en la vivienda, 2,62%, y el tercer lugar lo ocupó, recordemos, inflación, en este caso intermensual, en comparación con el mes anterior. El tercer lugar, en este caso, lo ocupó el transporte, que subió en relación al mes anterior un 2,38%. Buen comportamiento de los precios. Podríamos tener nueva bajada de tipos de interés el próximo 24 de julio, que se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Turquía, fecha 24 de julio. Anotadla porque el Banco Central del país euroasiático podría decir un nuevo recorte de tipos de interés a la vista de los buenos datos de la inflación. El propio ministro de Tesorería y Finanzas de Turquía, Mehmet Şimşek, pues subrayó el buen comportamiento de los precios en junio, especialmente teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas que hubo en toda la región de Oriente Medio en torno a esa guerra de 12 días entre Israel e Irán, de la que hemos hablado ampliamente
en nuestra web, en hispanatolia.com, y también, por supuesto, en este podcast, incluso como en especial en el que abordamos también ese ataque que lanzó Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán. A pesar de toda esa vorágine de acontecimientos en Oriente Medio y de la escalada de precios, al menos durante ese periodo, del petróleo, pues como subrayaba el ministro de Tesorería y Finanzas de Turquía, Mehmet Şimşek, pues los precios se han comportado bien y subrayó el ministro que bueno, esta tendencia desinflacionaria que viene ya experimentando Turquía, decíamos, durante 13 meses consecutivos, sumando ya el mes de junio, pues dice el ministro, asegura que va a continuar. Esperemos que así sea, claro está. Bueno, vamos a hablar ahora, como decíamos, de esos incendios que han arrasado en la última semana. Más de 600 incendios declarados en una semana en Turquía, casi nada. Incendios que han arrasado cientos de hectáreas, que han obligado a evacuar a miles de personas, que han quemado casas, que han quemado bosques, que han quemado campos de cultivo. Unos incendios que hemos abordado ampliamente en nuestra web, también los hemos tratado en este podcast, en episodios anteriores. Si queréis echarles un vistazo y queréis más información sobre estos incendios, de hecho nos hacíamos eco también, pues el jueves de esta semana, nos hacíamos eco de cómo esos incendios estaban afectando no solo a Turquía, sino, como es habitual, desgraciadamente, pues casi cada año, también a Grecia, en la la vecina isla de Creta, bueno, situada a medio camino entre Grecia y Turquía. Se desataba el jueves un muy importante incendio al este, en el extremo sureste de la isla, en una zona de bosques y olivos, fuego que, al igual que ocurría en Turquía, se veía avivado por la sequedad del terreno, por ese calor extremo, por esas altas temperaturas y también por los fuertes vientos, como decíamos, igual que ha ocurrido en Turquía. En el caso del incendio de Creta, de la isla griega de Creta, se desató cerca de la localidad de Achlia, decíamos en la costa sureste. Desde allí se propagó a zonas de montaña y de bosque, se dividió en 3 frentes activos y obligó a evacuaciones masivas. Miles de personas, principalmente turistas, turistas extranjeros en su mayoría, que se alojaban en hoteles, apartamentos turísticos y otros alojamientos en esta región del este de la isla de Creta, tuvieron que ser evacuados debido a estos incendios, pero pues bueno, en las últimas horas, afortunadamente, estos incendios en Creta parece ser que ya han sido controlados y que ya se dan, por lo menos, si no extintos, por lo menos sí controlados, y que no suponen ya ningún peligro. Desgraciadamente, prácticamente cada año, tanto en Grecia como en Turquía, pues vemos estas oleadas de incendios. Y decíamos que, bueno, que en Grecia ocurría esto, pero en Turquía pues hemos tenido una semana horrible de incendios, con incendios forestales, pues lo que contábamos, avivados por temperaturas de 35, 37, 40 grados, incluso más de temperatura. No tanto en el oeste, en la zona oeste pues las temperaturas rondan los 35, 37 grados, pero bueno, sí bastante. La zona oeste decíamos porque es donde se han producido la mayoría de esos incendios en los últimos días, especialmente en la provincia de Izmir, de Esmirna, en la costa del Egeo, en la costa oeste de Turquía. Hemos tenido ahí especialmente muchos incendios, pero también, por ejemplo, hablamos en la última semana, en los últimos días, en nuestra web y en este podcast, de los incendios, por ejemplo, en la provincia de Hatay, al sur de Turquía, la costa mediterránea, ya lindando con Siria, en distritos como Antakya, Antioquía. Teníamos un importante incendio. Recordemos además que Hatay y especialmente Antioquía, sufrió gravemente hace solo 2 años con esos terremotos que el 6 de febrero de 2023 arrasaron todo el sureste de Turquía, causaron 53.000 muertos, y precisamente la ciudad de Antakya, antigua Antioquía, fue una de las que más sufrió. Prácticamente el 80% de los edificios de la ciudad quedaron destruidos o gravemente dañados, hasta el punto de que hubo que derribarlos.
un auténtico desastre, y ahora hemos tenido en los últimos días pues de nuevo otro desastre más con estos incendios que en este caso se localizaban pues también a poquita distancia, a 3-4 kilómetros al norte de la ciudad, en zonas al norte de la ciudad de Antioquía, se localizaban estos incendios que pues también han sido puestos bajo control. La última hora que teníamos, bueno, lo contábamos ayer viernes, estamos haciendo este episodio el sábado, sábado 5 de julio. Ayer viernes teníamos activos, dio un informe, en este caso el ministro de Agricultura y Bosques de Turquía, Ibrahim Yumakli, informaba que se habían producido, decíamos, más de 600 incendios en la última semana. Concretamente, el ministro hablaba de 624 incendios forestales, de los cuales 3 seguían activos. Esos incendios principalmente se localizaban, decíamos, en la provincia de Izmir, costa oeste de Turquía, la tercera más poblada del país, y en concreto el foco estaba centrado en 3 lugares. El foco informativo, hablamos en este caso no del foco de incendio. El foco informativo estaba centrado en 3 lugares, en 3 distritos de esa provincia. Uno era Çeşme, la península de Çeşme, también una zona muy turística, por lo menos a nivel de Turquía, para los turcos, la península de Çeşme, en Izmir, y los otros focos estaban en Ödemiş y en Buya a las afueras de Izmir, y Ödemiş al este de la provincia de Izmir, de Esmirna. Pues prácticamente ayer viernes por la mañana, ya decía el ministro que ya daba la noticia de que, bueno, que todo parecía apuntar a que, y efectivamente así ocurrió, a que el incendio en la península de Çeşme, que se había iniciado en una zona de campos, parecía estar bajo control. Se había iniciado el 2 de julio, una zona agrícola del barrio de Ildir, y desde allí, pues lo que contábamos, lo que hemos venido contando en los últimos minutos, el viento, factor que ha sido, junto con la sequedad, pero es todo el viento, factor fundamental de esta oleada de incendios. Se propagaba desde el norte de la península de Çeşme este incendio hacia el sur, y tras más de 44 horas, decía el ministro, el fuego parecía ya controlado. A última hora del jueves, primera hora del viernes, ya se daba por controlado. Seguían activos el viernes por la mañana 2 incendios importantes aún en Izmir, en Esmirna. Los incendios en los distritos, decíamos, de Buya, a las afueras de la misma ciudad de Izmir, y de Ödemiş, un distrito al este de la provincia. Precisamente en Ödemiş prácticamente es donde ha sido donde se ha dado lo peor. También en Buya, a las afueras de la ciudad de Izmir, pues incluso la autopista que conecta la ciudad de Izmir con Aydin tuvo que ser cerrada al tráfico debido a ese avance implacable de las llamas. Realmente tenéis, por supuesto, y muchísima información, tenéis varias noticias sobre todo esto que os estamos contando. Ayer viernes, publicamos todavía más información, más noticias sobre los incendios en Turquía. Tenéis ahí imágenes, sobre todo tenéis varios vídeos realmente impresionantes, sobrecogedores, y realmente en el caso de Buya es que el fuego devoraba la autopista, devoraba la carretera. Es, bueno, devastador el avance y las imágenes de cómo las llamas se envuelven todo, especialmente de noche, es impresionante. Y la autopista, pues entre Izmir y Aydin tuvo que ser cerrada al tráfico. Hubo que evacuar además pues cientos de personas en varias zonas residenciales, esto en Buya, a las afueras de Izmir, y también en Ödemiş, como decíamos, que prácticamente era allí al este de la provincia de Izmir donde estaba lo peor de estos incendios. Pues ya contábamos que se había localizado días antes una persona muerta, un anciano de 80 años, que al parecer estaba postrado en la cama, no podía moverse. Las llamas, el incendio le sorprendió cuando llegó a una zona residencial en el distrito de Ödemiş, en Esmirna,
y este incendio, por desgracia, pues bueno, envolvió varias viviendas. En una ya estaba este hombre, decíamos, postrado en cama, sin posibilidad de moverse, y este hombre pues acabó falleciendo. El cuerpo lo encontraron horas después los propios servicios de extinción de incendios, cuando ya tras sofocar el fuego en la zona, inspeccionaban esas viviendas calcinadas. Pero además el ministro de Agricultura y Bosques de Turquía, Ibrahim Yumakli, informaba el viernes, bueno, a última hora del jueves en realidad, aunque muchos medios hacían eco de la noticia del viernes por la mañana, de la muerte de un trabajador forestal, al que identificaban como Ibrahim Demir, muerto en esas labores de extinción de incendios. La prensa turca hablaba de él y el propio ministro hablaba de él como un auténtico héroe. Y otro trabajador forestal en la misma zona donde había muerto este primero, otro trabajador forestal, un conductor llamado Raib Shahim, también resultó herido muy grave. Se encontraba, según las últimas informaciones, ingresado en cuidados intensivos y, según dijo el ministro, luchando por su vida. Bueno, decíamos, pero tenemos, todo esto obviamente son datos, datos impresionantes, horribles en el caso de estas muertes, sobrecogedores por la cantidad de zonas de cultivo, de campos, de bosques. Las montañas de Odemir, al este de Esmirna, lo cuentan los vecinos de la zona, están totalmente calcinadas. El aspecto es impresionante, es sobrecogedor. La imagen es sobrecogedora realmente, y los vecinos obviamente se les caen las lágrimas de ver esos montes llenos de bosques ahora teñidos de negro. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Pues bueno, según las últimas informaciones publicadas en las últimas horas, ya hablamos de informaciones publicadas esta misma mañana, mañana del sábado 5 de julio, en la prensa turca. Los incendios en Izmir, estos incendios en Modemiş y Buya, parte de la península de Çeşme, que ya dijimos que ya había sido controlado prácticamente el jueves, a última hora el jueves, pero los incendios en Buya y Odemis, que todavía están activos el viernes por la mañana, ya en las últimas horas se dan por extinguidos, o por lo menos están bajo control. Son buenas noticias. De hecho, el ministro Ibrahim Yumakli pues informaba a través de su perfil en redes sociales, publicaba un tuit, un mensaje en X, antiguo Twitter, en el que confirmaba que en las últimas horas se habían controlado 10 grandes incendios forestales, gracias a la lucha, a la labor de los equipos de extinción, de lucha contra el fuego. Incendios controlados serían los de Buya y Odemis, como decíamos, en Izmir, en Esmirna, pero también el de Yenişehir, activo en la provincia de Bursa, noroeste de Turquía. También noroeste de Turquía, el incendio en Seyikasi, en Eskişehir, en Sebastepe, en Balıkesir, y en otros lugares de Turquía, pues teníamos también en Andirin, en Kahramanmaraş, al este de Turquía. Otro incendio que también se da por controlado en las últimas horas, es un incendio en el distrito de Yan, en Çanakkale, también noroeste, extremo noroeste de Turquía, de la península de Anatolia. Según las últimas horas, pues incendios que ahora mismo estarían activos aún en Turquía. Solo 2 incendios, según, repetimos, informaciones publicadas en las últimas horas por el ministro. Un incendio en Milas, en la provincia de Muğla, costa oeste de Turquía, y otro incendio en Salunjali, provincia de Manisa, de nuevo oeste de Turquía, oeste de Anatolia. Sí que es cierto que en el caso de este último, en el caso de este incendio en la provincia de Manisa, pues se da también por controlado en gran parte. Se habían activos algunos focos, pero en gran parte se daba por controlado, según estas informaciones. También hablaba el ministro de otro incendio que permanecía activo en Dortiol, en la provincia de Hatay, de nuevo cerca de Antakya, de Antioquía, sur de Turquía, que permanecía activo el día de ayer, día viernes por la tarde. Bueno, se había declarado, de hecho, ayer pasadas 4:30, hora local, en la provincia de Hatay, en Dortiol.
Y pues decía el ministro que contra él estaban combatiendo 2 aeronaves, 8 helicópteros y, por supuesto, numerosos efectivos terrestres. Y se había trabajado toda la noche para controlarlo. Y en principio se daba también, en su mayoría, prácticamente por controlado. Por tanto, ahora mismo lo peor, digamos, estaría, o el incendio más activo, todavía fuera de control, por completo, estaría en la provincia de Muğla, distrito de Milas, al oeste de Turquía. En fin, esperemos que la situación vaya mejorando. Parece ser que así es, que va mejorando poco a poco gracias a esa labor incansable de los equipos de extinción de incendios. Y como siempre, pues toda la información que queráis obtener la iremos publicando, aparte de la que ya tenéis publicada, en nuestra web, en hispanoatoria.com, y iremos contando, por supuesto, también en este podcast. Bueno, y vamos a hablar, para acabar, de una situación que, bueno, que hemos abordado también en el anterior episodio, este podcast justamente, y también en nuestra web, que ha abierto de hecho de nuevo un debate en la provincia de Bursa, en concreto en la ciudad de Gemlik. Os va a sorprender esta noticia, que ya abordamos en su momento. Hablamos del año 2017, cuando se abordó por primera vez el proyecto para trasladar esta ciudad, para trasladar la ciudad de Gemlik, una ciudad que no es pequeña precisamente. De acuerdo a los estándares de Turquía, pues sí que es una ciudad un poco pequeña, estaría un tamaño mediano pequeño en comparación con los estándares de Turquía, pero a nivel de otros países, pues ya es una ciudad de, bueno, son 130.000 habitantes que residen permanentemente. Luego en verano la población se multiplica porque muchas zonas, muchos pueblos y muchos pueblos costeros y muchas localidades costeras del mismo distrito de Gemlik, que es un distrito de por sí, pues además hay muchas segundas residencias que en verano, pues bueno, muchos turcos van hacia ella y la población se dispara hasta las 700.000 personas. O sea, ahora mismo tendríamos unas 700.000 personas viviendo temporalmente, por lo menos, en total, en el distrito de Gemlik, costa del Mar de Mármara, provincia de Bursa, noroeste de Turquía. Es una ciudad además muy conocida, por lo menos a nivel de Turquía, como un importante puerto. Está entre los 5 o 6 primeros puertos o puertos más importantes del país. Y luego, pues una zona muy conocida por producción de aceite de oliva, de aceitunas. La aceituna de Gemlik es famosa en todo el país. Y además, no lo hay que olvidar, pues en Gemlik está la fábrica, la factoría principal de producción de la marca de coches turca TOG, de la marca que en 2023 pues, sacó el primer coche eléctrico turco. Allí en Gemlik, que ya era antes un importante centro de producción de automóviles, pues allí en Gemlik está esta factoría de la marca turca de coches TOG. Bueno, y en los últimos días decíamos, pues Gemlik ha sido noticia porque se han producido en solo 24 horas 3 seísmos. Obviamente, sí que es una zona sísmica, nosotros la conocemos bien, pues acostumbrada a sufrir de vez en cuando pues terremotos de relativa intensidad, de 4 o 5 grados, digamos, de vez en cuando, pero en los últimos días la preocupación ha sido pues, que esta semana se produjo entre el 1 y el 2 de julio pues tres seísmos muy seguidos, y además es que fueron de intensidad creciente. Tuvimos dos el 1 de julio de 3,9 y 4,2 grados, prácticamente con una hora de diferencia, pero es que el 2 de julio al día siguiente teníamos otro de 4,3 grados, es decir, subiendo más en la escala de Richter. Fue un seísmo, fueron unos seísmos además que se pudieron sentir en Estambul incluso. La zona además pues sufrió especialmente con el gran terremoto del Mármara de 1999, que arrasó todo el noroeste de Turquía, también causó muchas víctimas en Estambul. El gran terremoto del Mármara, pues las cifras hablan de que entre 18.000 y 20.000 personas, varían mucho, pero bueno, otros datos hablan de unos 17.000, en fin. Cerca de las 20.000 víctimas mortales dejó este terremoto de 1999 en el noroeste de Turquía, y que tuvo su epicentro justamente pues un poco al norte de esta ciudad de Gemlik, en torno a Yalova, en torno a la bahía de Izmit,
y fue un terremoto, pues ya decimos, horrible y que se dejó sentir en la zona. Por lo tanto, es una zona acostumbrada a terremotos, pero es que estos últimos seísmos, pues ya decimos, han sido muy seguidos. La gente está preocupada y decíamos, ¿qué es eso de trasladar una ciudad entera? Bueno, lo que ocurre con esta ciudad, con Gemlik, con esta ciudad portuaria, que además en los últimos años, con la construcción de una autopista y el puente que cruza la bahía de Izmit, que es pues, el puente Osman Gazi, que está considerado pues, entre los más largos del mundo. eh, Muchas personas que trabajan en Estambul, a las afueras, sobre todo del lado asiático, que se queda más cercano, la zona de Pendik, Kariktepe, incluso, bueno, mucha gente que vive a las afueras de Estambul, perdón, que trabaja a las afueras de Estambul, eh, se ha desplazado, digamos, ha ido a comprar casa a Gemlik, donde también han subido los precios en los últimos años precisamente por esto, porque mucha gente de Estambul, ahora que está a una hora de viaje por autopista y como el puente, pues se compra casa en Gemlik. Sí, es una ciudad que está, digamos, un poco en el centro de muchas cosas en los últimos años y pues el problema que tiene esta ciudad, sobre todo, es un problema de construcción, de edificación. Veréis, esta ciudad está construida en su mayoría sobre una llanura, sobre un valle, digamos, de aluvión, una zona que se ha formado a lo largo de miles, de cientos de miles, incluso de millones de años, mm, por la deposición paulatina, por capas de terreno pues que traído por un poco por el mar, un poco por el río, por los ríos que cruzan esa zona. Y es un terreno muy limoso, muy arenoso, muy, en fin, muy inestable, formado por, como decíamos, por sedimentación fluvial y marina. Pero es que además ese valle donde se asienta, pues prácticamente podemos decir que el 80 y tantos por ciento de las construcciones de la ciudad, esa zona, que es un terreno de 320 hectáreas, no es poca cosa, esa zona además está a su vez cruzada por una falla tectónica, por un ramal de la Gran Falla Anatolia Norte, que es una falla enorme, muy activa, que cruza todo el norte de Turquía, de este a oeste, y que es una falla pues, que ha causado, entre otros, pues como decíamos, el gran terremoto del Mármara de 1999. Tiene principalmente dos ramales en la zona. Uno va hacia Estambul, que es el que se dice que podía causar ese Big One en Estambul, y el otro ramal al sur es justamente el que cruza por Gemlik, por ese valle, justo por ese valle de aluvión, por ese valle formado o esa llanura formada por sedimentación fluvial y marina. Por lo tanto, tenemos un terreno muy inestable, de por sí, muy poco consistente, que además está cruzado por una falla tectónica, es decir, es un polvorín, es una caja de Pandora esperando a ser abierta. Por esa situación, en 2017 se planteó un proyecto para trasladar la ciudad. Pero fue un proyecto que nació precisamente del gobierno turco. Tenéis en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com el link a la noticia que publicamos en su día sobre este tema. Eh, Sobre este traslado de la ciudad de Gemlik. Es un proyecto que nació del propio gobierno turco, que planteaba construir pues nuevas zonas residenciales en zonas más elevadas de la ciudad, alejadas de esa llanura principal, donde hoy día se asienta principalmente Gemlik, y sustituir todas las zonas que serían demolidas de edificios en la llanura por zonas verdes o por equipamientos, por jardines, por equipamientos sociales, en fin, o en todo caso por construcciones de como mucho de una planta, es decir, que hoy día no es así, hoy día tenemos construcciones de varios pisos en esa zona. La cuestión es que, se llegaron a identificar incluso los barrios más peligrosos de esa ciudad de Gemlik. También tenéis los detalles en la noticia de hispanatoria.com que hemos publicado. Algunas zonas incluso próximas a la costa se detectó que los cimientos de los edificios pues estaban incluso inundados con agua de mar. O sea, una situación realmente que está al borde del desastre. La cuestión es que ese proyecto al final pues no se llevó a cabo. Quedó aparcado, no se anuló oficialmente, pero sí que finalmente quedó un poco aparcado en el cajón del olvido,
pues un poco por la complejidad y también por disputas que hubo sobre qué se iba a hacer con las zonas que hubiesen sido evacuadas o dónde se iba a edificar. Se sustituyó por una especie de proyecto de transformación urbanística en varios barrios de la ciudad, pero que tampoco se ha terminado de ejecutar del todo. En fin, que ha quedado todo un poco en el aire, como muchas veces ocurre en Turquía, por desgracia. Y, y la cuestión es que a raíz de estos últimos seísmos, ha habido varios expertos en Turquía que han llamado la atención, que han puesto el grito en el cielo un poco, entre ellos el doctor Naci Gorur, que es un conocido geólogo, diciendo que hay que trasladar esa ciudad ya, que hay que mover Gemlik, que se está acumulando energía en ese ramal de la falla Anatolia Norte, y hablan de que estos seísmos podrían ser el anticipo de un terremoto de mayor magnitud, que se habla que podría ser de hasta 7,6 grados en la escala Richter en esta ciudad, en Izmir. Perdón, en Gemlik. Como hemos hablado antes de Izmir, pues seguimos pensando en Izmir. En Gemlik, perdón, en Gemlik. En Gemlik podría llegar hasta los 7,6 grados en la escala Richter, un seísmo que los expertos dicen que puede producirse en cualquier momento. Y la situación es la que tenemos con esos edificios, en ese terreno tan sumamente inestable. Los expertos hablan, de hecho lo decía un informe elaborado por la Universidad Uludağ de Bursa, de que ese terreno presenta un elevado riesgo de licuefacción, es decir, que en caso de seísmo el terreno, debido a su consistencia y a las ondas sísmicas y a esa consistencia de limo y arena, prácticamente se comporte en caso de seísmo como si fuera un líquido, es decir, que no tendría ninguna sujeción los edificios que están ahí, como decimos que son la mayoría. Tenéis fotos de la ciudad en la noticia y es que ahí es donde está prácticamente toda la ciudad. El propio alcalde de la ciudad, el actual alcalde de la ciudad, Şükrü Demirel, hacía unas declaraciones a la prensa turca en los últimos días y decía que por lo menos habría 60.000 personas que estarían en peligro en esta ciudad de Gemlik, es decir, casi la mitad de la población habitual. No hablamos de los residentes veraniegos, sino a casi la mitad de la población habitual de la ciudad estaría en peligro, estaría viviendo en edificios que, según reconoció el propio alcalde, están en grave riesgo de venirse abajo y es que por las características de ese terreno, sea cual sea la técnica de construcción que se utilice, no hay nada seguro más allá de una o dos plantas que se pueda construir ahí. Y ahora mismo, pues los edificios de una o dos plantas os podéis imaginar que son bien pocos ahora mismo. Pero hay otro problema agravado. Y es que el propio alcalde de la ciudad, el actual alcalde, reconoce que la mitad de los 20.000 edificios registrados en Gemlik, la mitad, es decir, unos 10.000 edificios en esta ciudad de Gemlik, fueron construidos en su día sin licencia. Es decir, son ilegales. No tienen, por tanto, ninguna garantía de edificación y, por supuesto, ya no digamos frente a seísmos, ya no digamos frente a posibles terremotos, y son, por tanto, un riesgo para las vidas de las personas que viven ahí. Muchas personas son conscientes, o de hecho gran parte de la población es consciente del peligro que tiene ahora mismo vivir en muchos edificios en esta ciudad, pero la cuestión es que ese proyecto de traslado, como decíamos, sigue aparcado, y además es que también hay intereses en la zona que se oponen a este proyecto. ¿Por qué? Porque se habló, como decíamos al principio, de trasladar esas zonas residenciales más en riesgo, barrios enteros, a las laderas de las montañas que rodean ese valle donde se asienta Gemlik. Pero ¿qué pasa? Que muchas de esas laderas están hoy día ocupadas por terrenos de cultivo, por terrenos donde justamente están llenas de olivos. Y los olivos, las aceitunas, el aceite de oliva es una de las principales producciones agrícolas que tiene hoy día Gemlik desde hace años. Por tanto, hubo también mucha oposición social a que se trasladase toda esa extensión de la ciudad, que se trasladase a las zonas de las colinas, porque eso acabaría con centenares, no con miles de olivos. El hecho es que, pues a día de hoy, pues todo es incertidumbre. Los habitantes de la zona, contamos también varios testimonios en la noticia, tienen miedo, son conscientes de que si no ellos, muchos vecinos, corren riesgo de morir, no ya si hay un terremoto, sino incluso en cualquier momento, porque los edificios de por sí, como decíamos, muchos no tienen las mínimas garantías de edificación.
Muchos incluso se ven, la técnica o los materiales de construcción son realmente pobres y se asientan sobre un terreno que ya de por sí es limoso, es arenoso, o está incluso mezclado con agua de mar en las zonas más costeras y que es muy inestable. Si ocurriese un gran terremoto, uno de 7,6, como dicen los expertos, que podría ocurrir ahí en cualquier momento, esperemos que no, o esperemos que ocurra dentro de muchos años cuando se haya arreglado este problema, desde luego podría ser toda una catástrofe. Y en fin, con esta noticia, que nos ha parecido bastante interesante de tratar, terminamos este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en mispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.